Pues muchísimas gracias por esa introducción tan generosa. Para mí es un placer participar en esta exposición y sobre todo trabajar contigo, con Susana, con Silvia, con el equipo. Es un gran cambio para mí porque normalmente trabajo solo o en equipo de investigación, entonces trabajar en un equipo tan imaginativo y tan experto en todo lo museístico, en bellas artes y otras cosas, realmente ha sido un placer. Entonces, quiero empezar diciendo gracias. Segundo, quiero decir que muchas cosas que he hecho en esta exposición es reconciliarme con la palabra guiri, porque como me imagino que ustedes saben, que la raíz de la palabra viene de la forma en que algunos carlistas en la Primera Guerra Carlista decían cristinos, ¿no? Guiristinos. Entonces, contarme entre los liberales de 1833 no está nada mal. Por otro lado, después del resultado de las elecciones de anoche, no estoy tan contento de ser guiri británico, ni mucho menos. Entonces, como dije un poco en broma, el 31 de octubre, lo digo con un poquito más de seriedad ahora, igual el 31 de enero pido asilo político en un país civilizado como España. Pero bien, eso es la tragedia del Brexit. Ayer estaba hablando con alumnos del Instituto Tierra Estella y dijo el director, Tonio Ross, una cosa muy interesante y creo que con mucho tino, que el Brexit tiene muchas cosas en común con el carlismo. Claro, son fenómenos muy distintos, de muy distintas épocas, pero una cosa que sí tienen en común es una relación complicada con el mundo moderno y con la globalidad, en este caso del Brexit. Entonces, en otro momento, igual, esta conferencia habría tratado ese tema de las raíces comunes entre dos movimientos complejos. Un movimiento, el Brexit, que para mí me ha costado mucho y me cuesta mucho entender, pero ahora hay que entenderlo, porque va a ser, desgraciadamente, una realidad en mi país. Bueno, lo que me gustaría hacer hoy es, más que una conferencia, sería un debate. Entonces, espero no hablar demasiado tiempo para que, si es posible, para que haya preguntas y debate al final. Y va a ser una cosa igual algo más relajada de lo normal, en el sentido de que lo que quiero hacer al principio son dos cosas. Primero, quiero indagar en la intrahistoria de esta exposición, las razones por las cuales se ha hecho, un poco los objetivos y los logros, y luego voy a pasar al tema que aparece en el título, que es un poco el carlismo popular o intrahistórico, que me parece que es uno de los temas interesantes que ha salido de la exposición. Entonces, primero quiero hablar de este museo. Lo he hecho varias veces en distintos sitios y distintos momentos, pero yo creo que hay que resaltar la importancia de este museo dentro del ámbito navarro, pero también nacional. Porque a mí me ha impresionado desde el principio el trabajo del museo y el sentido de responsabilidad que tiene a la hora de tratar el carlismo con rigor y con objetividad, como un hecho, un fenómeno histórico. Y me impresiona mucho la forma en que indaga el museo en las raíces y la razón de ser de un movimiento tan complejo, tan polifacético y para muchos todavía, hay que decirlo, tan polémico. Y yo creo que al hacer esto, y volveré a este tema al final de la charla, este museo nos da una idea, una pauta a la hora de pensar en cómo tratar un tema tan candente aquí en España como es el tema de la memoria histórica. Y yo creo que hay posibilidades de diálogo con otros museos que también están tratando el pasado reciente y no tan reciente de España. Pueden aprender mucho de este museo. A eso volveré al final. Bueno, la exposición trata una cuestión complicada, en cierto sentido, la relación entre la literatura, en este caso una serie de novelas, y la historia. Y esta relación entre historia y literatura, y entre historiadores y literatos, no es siempre fácil. Yo siempre me acuerdo de un momento, cuando yo estaba empezando el doctorado, en que el catedrático, que se llamaba Peter Russell, un gran experto en la historia y la literatura luso-hispánica de la época de oro sobre todo, me contó una vez que
había pasado hacia el año 1960 en la calle a Raymond Carr, otro catedrático de la universidad, que en ese momento estaba preparando su magnum opus, que es España 1808-1939, y que Raymond Carr le dijo a Peter Russell: oiga, usted sabe algo de España, ¿no? Sí, además, sí, pues igual me puede ayudar con este libro. Y parece que Peter Russell le dijo a Raymond Carr: sí, estuve yo en España y en los años 30 y claro, trabajo sobre la literatura, dice Raymond Carr. No quiero saber de nada de literatura, es historia lo que estoy buscando. Y parece que casi nunca más se hablaron entre sí. Fíjate, estos dos energúmenos, monstruos, en el mejor sentido de la palabra, de los estudios de los hispanistas británicos. Pero esto no quita, esta relación compleja entre historiadores y literatos, no quita que hay una relación muy estrecha, claro está, entre la literatura y la historia. A pesar de los recelos del mismo Aristóteles, desde siempre se han usado la literatura, la poesía, la epopeya, además de las crónicas, para contar la historia. Y con el romanticismo de principios del siglo XIX, escritores como Walter Scott, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, convirtieron la novela en herramienta para entender el pasado histórico, o más bien se puede decir, para crear los mitos fundacionales de sus respectivas naciones. La disciplina a cual pertenezco yo, la filología, se basa sobre todo en el estudio de las culturas tal como se manifiestan en su lengua y literatura, pero sin nunca olvidar el trasfondo o contexto histórico. Es imposible dejar eso de lado. Y a lo largo de los últimos 70 años, yo creo que la disciplina de la historia, y tengo cuidado con lo que digo aquí, pero yo creo que he aprendido también de los estudios literarios que cualquier relato del pasado histórico es exactamente eso, un relato, una narración, una historia en el otro sentido de la palabra. Tenéis una palabra muy rica en español, historia. En inglés necesitamos dos, story y history. Story es más historia, cuento, y history es historia en el otro sentido. Entonces yo creo que también en los estudios históricos hay una conciencia muy fuerte ahora de la historia como narración. De hecho, un género muy popular recientemente, un amigo y colega nuestro lo ha cultivado mucho, Dani Oviedo, es el microrrelato histórico. Entonces yo creo que hay una fértil relación ahora entre las dos disciplinas. La exposición analiza la representación del carlismo en 5 novelas españolas, como ha dicho Iñaki hace un momento, publicadas entre 1876 y 1912. Y estas fechas son significativas por razones obvias, ya que abarcan desde el momento de la derrota militar del carlismo, después de la Segunda Guerra Carlista, hasta su reaparición como una fuerza militar a principios del siglo XX. Período en que para muchos el carlismo parecía estar agonizando o transformándose en otros movimientos o ideologías afines. Un periodo, por lo tanto, muy fértil para la reflexión sobre un movimiento tan complejo y multifacético como el carlismo. Algunos pensadores y novelistas, como los nuestros, aprovecharon el momento para plantearse una serie de preguntas. ¿De dónde vino este movimiento que se opuso a las reformas liberales y pareció rechazar los mismos fundamentos del mundo moderno y de la modernidad en sí? ¿Hasta qué punto fue decisiva en él la cuestión dinástica o el catolicismo ortodoxo, incluso ultramontano? ¿Cómo llegó a ser el carlismo un movimiento tan popular, tan extendido, sobre todo en ciertas regiones de España? ¿Dónde habían ido a parar no solamente los principios ideológicos sobre los cuales se había construido el carlismo, sino también los impulsos y energías populares que éste había ayudado a desatar? Y nuestros 5 escritores, Galdós, Pereda, Unamuno, Valle-Inclán y Baroja, se hicieron estas preguntas en una serie de novelas que ayudarían a cambiar la faz de la novelística española, desde el costumbrismo y el realismo decimonónicos hasta la novela modernista y filosófica de principios del siglo XX. Por ende, Doña Perfecta, Peñas Arriba, Paz en la Guerra, Sonata de Invierno y Zalacaín el Aventurero, nuestras 5 novelas, revelan la íntima evolución de la novela española en un momento de particular resplandor. Y esto lo digo con mucho orgullo,
porque yo creo que una cosa que hay que decir o hay que hacer es celebrar la riqueza de la cultura española en todas sus facetas de esta época, en finales del XIX hasta por lo menos 1936. El reto para el comisario de una exposición, y esto es mi primera experiencia, aunque espero que no la última, es cómo transformar un medio escrito hecho de palabras, novelas en este caso, en materia exponible, visual y tangible. Y yo creo que lo hemos intentado hacer desde distintas perspectivas. Por un lado, como ha dicho Iñaki hace un momento, hemos intentado celebrar la realidad textual en sí, el libro, el papel, el manuscrito. Hay una parte sensual también, la presencia del libro, del papel en esta exposición. Y desde esta perspectiva, yo también subrayaría la importancia de la presencia de las primeras ediciones de cada novela. Yo creo que nos dan el anclaje, son el ancla de la exposición, el libro en sí. Además, en unas ediciones normalmente tan cuidadas y tan bonitas, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y yo hablaría sobre todo de la edición de Doña Perfecta, que, como sabe Iñaki, me gusta mucho porque pertenece al Ateneo de Madrid, que fue la casa espiritual de Galdós a partir del año 1872, más o menos. Entonces estoy seguro o casi seguro, de que está ese libro en el Ateneo gracias al mismo Galdós. Y probablemente lo manoseó él, y no solamente él, varias generaciones de escritores intelectuales en el Ateneo, esa casa de debate tan importante para el mundo liberal de entre siglos. Y también celebro la presencia del manuscrito unamuniano del Somorrostro, una descripción de una de las batallas clave de la Segunda Guerra Carlista, que luego Unamuno incorporaría a su novela Paz en la Guerra. Y por otro lado, están los mismos novelistas, están presentes en distintas formas, en distintos retratos, empezando con los dos maravillosos retratos de Juan de Echevarría, un artista que conocía poco, la verdad, pero realmente me ha llegado al alma, tanto este retrato maravilloso de Valle Inclán, que domina la segunda sala. Para los que han visto la segunda sala, realmente esa sala es Valle Inclán, pero Valle Inclán también un poco disfrazado del Marqués de Bradomín, porque este retrato es un poco de un hombre, del novelista y su creación más famosa también. Y mucho más pequeño, pero también matón, el retrato de Pío Baroja. Entonces, tener la presencia de dos maravillosos retratos es una cosa muy especial, yo creo que, para la exposición. Además de eso, pues tenemos croquis de Pereda, tenemos un autorretrato de Unamuno, el boceto del monumento de las Palmas a Galdós, hecho por Victorio Macho, y luego, en este caso, copias de una serie maravillosa de dibujos, tanto de Galdós como de Unamuno y de Pío Baroja, hechos todos por Ramón Casas. Entonces, la presencia del libro, la presencia de los artistas en sí, pero más allá de este trabajo representacional, también estuvo el reto de visualizar, en el sentido de hacer visible, hacer visual lo conceptual. Para esta parte del trabajo comisarial, si existe ese adjetivo de comisario, quiero agradecer a dos personas que me han ayudado a pensar visualmente. Primero, a mi mujer, María José Martínez Jurico, artista ella misma y acostumbrada a la tarea de pensar con imágenes, y que me ha enseñado a ver. Y también el director de este museo, Iñaki Urizel Quipacho, con que pasé horas inolvidables, por lo menos para mí, igual muy olvidables para él, horas y horas explorando la relación entre concepto e imagen. Y te agradezco de todo corazón esos momentos que han sido muy especiales para mí, Iñaki. Y esta cuestión de visualizar lo conceptual, de hacer visual lo conceptual, es primordial para cualquier comisario de exposición, pero sobre todo cuando se trata de libros.
Y para entender lo que conlleva, me gustaría compartir con ustedes una experiencia que tuve en el año 1992, que aunque parece tangencial a lo que estoy diciendo, me ha guiado mucho a lo largo de esta labor como comisario. En ese año, el ICA, Institute of Contemporary Arts, en Londres, tuvo un fin de semana sobre Valle Inclán. En aquel entonces, y es alucinante decirlo, un escritor muy poco conocido en Inglaterra. Desde entonces las cosas han cambiado, menos mal, pero entonces muy poco conocido. Y fue un fin de semana en que hubo académicos, como siempre, y también directores de cine, había actores, y también estuvo Luis Pascual, el director de teatro, a quien respeto profundamente. Y Luis Pascual hizo una cosa que a mí me enseñó más sobre Valle Inclán que cualquier libro que haya leído sobre Valle Inclán. El tema era Luces de Bohemia y la escena que eligieron fue la escena de la muerte de Max Estrella cuando está con Don Latino. Es una escena tragicómica, casi de dos cómicos que están borrachos, está a punto de morir uno de ellos. Es una escena muy complicada desde el punto de vista de tono, pero también de referencias culturales. Y el lenguaje muy complicado también. Bueno, lo que habían hecho los organizadores de la conferencia fue darle a Luis Pascual, el día anterior, una traducción de esta escena al inglés. Él decía, no sé si es verdad, que no hablaba inglés. Entonces, trabajaba con dos jóvenes actores ingleses de la escuela shakespeariana, o sea, venían ya con su propio bagaje, sus propias expectativas como actores, y durante una hora, delante de nosotros, como el público, él dirigió a estos dos actores en esta escena solamente con su cuerpo, o sea, sin palabra. Él decía que no hablaba inglés. Entonces, ese diálogo a través de dos culturas, de dos lenguas, de dos formas de hacer drama, se hizo a través de la fisicalidad del director, que simplemente con los gestos y los movimientos decía a cada uno de estos actores lo que tenía que hacer para ser Max Estrella o Don Latino. Y con eso me fui de ese congreso conociendo esa obra de forma muy profunda y sin palabras. Eso nos permite, claro, el teatro. Pero realmente aprendí de eso que también cualquier obra, sea de poesía o de libro, se puede visualizar, se puede hacer un trabajo de comunicación no necesariamente verbal. Y yo creo que para esta exposición esa cuestión ha sido muy importante también. Imaginar cómo comunicar la esencia de estas novelas a través de una imagen, una escena, una idea, un concepto y hacerlo visual. Entonces quiero simplemente dar algunas ideas de lo que hemos intentado hacer en ese sentido. Por ejemplo, en la sala 2, que trata sobre la sonata de invierno de Valle Inclán, la idea era captar la sensualidad decadente de la novela, la sensualidad modernista de la prosa de Valle Inclán, sobre todo en su descripción de la corte carlista de Estella, usando retratos de los aposentos reales y objetos de la corte, claro está, pero también con la presencia más íntima de la familia real y sobre todo de doña Margarita y sus damas de honor. Y aquí quiero agradecer sobre todo a Silvia Lizarraga Pérez de Zabalza, que está aquí, que como yo tiene un interés muy fuerte en la reina Margarita, que nos parece una figura aún más interesante que su marido, el pretendiente Carlos VII, y que también me ayudó a buscar estas imágenes íntimas de la corte de Estella y de la familia real. Aquí está la pareja con 3 de los infantes, y aquí hay una imagen de doña Margarita, que claro, en la novela se convierte en la Madonna para Valle Inclán, es casi la Virgen María a quien tiene que adorar y servir el Marqués de Bradomín. Y también, gracias a Silvia, las imágenes de las damas de honor de la reina. Y claro, aquí en estas
imágenes casi prerrafaelitas, ¿no? Un poco estilo prerrafaelita de estas damas de honor de finales del siglo XIX, tenemos la presencia de las figuras femeninas de la novela, sobre todo la duquesa y la marquesa, a quien el marqués de Bradomín intenta seducir o volver a seducir, no siempre con éxito. Luego, pasando a la siguiente sala, que trata sobre Peñas Arriba, de Pereda, lo importante aquí era subrayar el interés de la novela en la vida cotidiana de los campesinos de la montaña cántabra, donde la novela se ubica, para lo cual aprovechamos algunos de los objetos del Museo Etnológico de Navarra, Julio Caro Baroja, y aquí quiero agradecer a Susana Erigaray, que está aquí presente, directora de los Museos de Navarra, y que tiene ahí una colección preciosa de objetos etnográficos. Y también usamos trajes que pertenecen al Museo Etnográfico de Cantabria, poniendo el énfasis tanto sobre el universo femenino como sobre el masculino. Lo hace Pereda. Yo creo que es imprescindible también apreciar la labor de las mujeres que trabajaban en las comunidades carlistas, haciendo bellezas, ¿no? Con el bordado y otros materiales, como por ejemplo esta bandera absolutamente preciosa que recuerda a Murillo casi, y tiene un detalle precioso. Muchas veces no hacemos suficiente caso a este tipo de arte, y yo creo que es importantísimo hacerlo y celebrar este arte tan bonito de las mujeres, que el arte más íntimo. Y además de eso, queríamos explorar la importancia de los ritos religiosos para tales comunidades campesinas y carlistas, sobre todo los que rodean a la agonía y la muerte. Y por esa razón me alegra mucho la presencia en la exposición del maravilloso cuadro de Enrique Martínez Cubells, El viático en la aldea, que pertenece al Museo del Prado, que me parece realmente una obra maestra del costumbrismo español. Cuadro que contiene representados muchos de los objetos etnográficos que le acompañan este cuadro en esta sala. Entonces, otra cosa que queríamos hacer era crear ecos, afinidades, paralelos entre los distintos objetos y las distintas salas de la exposición. Y claro, tenemos reproducido también otro cuadro maravilloso, también costumbrista, que está en el Museo de Navarra, otro viático, esta vez de Javier Ciga, que también, aunque en facsímil, aunque en copia, ahí está en diálogo con el otro cuadro de Martínez Cubells, y nos da una idea de la vida del pueblo, que realmente es central para esta novela, y voy a volver a ese tema dentro de poco. En la sala 4 viajamos por la Estella carlista, tal y como está retratada por Baroja en Zalacaín, El aventurero, y hoy mismo los pobres alumnos del instituto han ido por la lluvia, siguiendo el itinerario de Martín Zalacaín por los puntos neurálgicos de la ciudad y de la novela. Dicen que se lo han pasado bien. Yo les intenté consolar diciendo que por lo menos han experimentado Estella, tal y como sale en Sonata de invierno de Valle Inclán, donde está lloviendo y nevando sin parar. Eso no pareció consolarles. Pero bien, por lo menos espero pudieron ver su propia ciudad con otros ojos, ¿no? Y verlo con ojos parojianos. Y lo que tenemos en esta novela, y una cosa que yo quería sacar de esta novela, fue el tono satírico, duro, ácido de Baroja frente a Estella y también al carlismo. Y unas cosas que me he dado cuenta al hacer la exposición, que no había pensado antes, es que realmente la visión que nos da Baroja de Estella del carlismo en Sonata de invierno es hasta cierto punto una réplica a lo que hace Valle Inclán en Sonata de invierno. Hay un rechazo estilístico, literario, no solamente ideológico en Baroja, frente a lo que hace Valle Inclán. Y con eso voy a hacer un pequeño viaje hacia el principio del siglo XIX
y sobre todo la visión romántica de España que iba saliendo de los países del norte y que se arraigó en Inglaterra, en Escocia, en Alemania, en Francia, que miraban hacia España como hacia un país premoderno, ¿no? España era el país premoderno para estos románticos. Es una visión muy condescendiente, muy exoticista, muy pintoresca de lo que era España, pero que rimaba con el deseo de los románticos del norte de Europa de buscar algo más allá de las fealdades del mundo moderno y del mundo industrializado, y creían encontrar en España un recuerdo de un mundo ya perdido, un mundo medieval. Recuerdo que hace unos meses pasé por Ronda, donde tienen en la pared de un museo frases de los viajeros que han pasado por Ronda, y el mismo Benjamin Disraeli, primer ministro antecesor del gran Boris Johnson, pero también novelista, viajero por la España romántica, tal y como él lo veía. Y la frase decía algo así como, hablaba de la alegría de viajar por una España llena de bandidos, ¿no? La emoción de ir por la serranía de Ronda, donde era posible que te atracaran bandidos. Esa es la visión inglesa de España, ya para estos años, 1860, 70, 80. Entonces, esa visión romántica se transfiere a los intelectuales, los escritores, los artistas, los periodistas extranjeros que miran hacia España durante la Segunda Guerra Carlista. Y cuando ves sus cuentos o sus reportajes o también sus dibujos y sus representaciones de España de la época, se nota esta visión exoticista, ¿no? que sigue perdurando. Lo que me hace pensar que muchos de estos escritores casi simpatizaban con el carlismo por las mismas razones que los románticos con esta idea de la España romántica, porque representaba ese mundo supuestamente premoderno que habían perdido en sus propios países. Y hay que decir que hay muchas historias de escritores franceses y británicos que se enamoran de la España carlista, o se interesan o ubican sus novelas o sus poemas en esa España. Como sabemos muy bien, el mismo Oscar Wilde, hay un pequeño libro aquí, tiene un cuento ambientado en la España carlista. Joseph Conrad, quizá el mejor novelista inglés polaco de principios del siglo XX, tiene una novela ambientada en la España carlista. Y en Francia, la más famosa pareja de poetas del siglo XIX, Rimbaud y Verlaine, también miraban hacia España como un destino deseable. Es muy interesante eso, los dos poetas, padres de la poesía moderna, iban cada uno por su lado. Mientras se rompían su relación amorosa entre ellos, Verlaine decidió alistarse con los liberales en España y Rimbaud con los carlistas. Entonces iban a expresar su ira amorosa a través de la Guerra Civil Española, que es alucinante. Al final no fueron, claro, pero era su sueño. Entonces, un poco ese sueño exoticista de España. Y yo creo que Baroja creía que Valle Inclán había heredado esa visión romántica y sobre todo decadente de su propio país y del carlismo. Sabemos todos que esa descripción que hace Valle Inclán de Estella en Sonata de Invierno es una descripción muy idealista, muy decadente también. Encontramos el mismo tono en la trilogía La Guerra Carlista, en las comedias bárbaras también, mirando otras partes de España. Y sabemos que también llamó Estella en Sonata de Invierno la ciudad santa del carlismo, la ciudad leal, arca santa de la causa. Todo esto yo creo que afectaba mucho a Baroja. Y leí recientemente que en un viaje que iba a hacer Valle Inclán a tierras navarras para documentarse para las guerras carlistas,
que supuestamente se enteró Baroja de esto y en parte eso explica la furia que sale en esta novela, en Zalakain el aventurero, a la hora de describir Estella. Entonces, estas imágenes tan bellas de la Estella, que aquí sale el museo también, ahí estamos nosotros, ahí en la parte derecha de esta postal decimonónica, y esta visión también muy romántica de lo que es en realidad la cárcel entonces de Estella. Todas estas imágenes le repatriaban a Baroja, y esto sin duda de haberlo conocido también, porque él despreciaba la figura de Carlos VII. No somos los únicos, Silvia. No lo digas. No despreciamos a Carlos VII para nada. Para Baroja era, bueno, por lo menos para la novela, era una figura ridícula, rodeada de oficiales austríacos, franceses, italianos, todos con sus uniformes de papagayos casi, y con la gente arrodillándose. Todo esto para Baroja fue casi inaceptable. Explica el tono muy poco sutil en los capítulos que tratan sobre Estella. Intenté decirles ayer a los alumnos que han leído esas novelas que realmente es una versión muy particular de Estella y del carlismo, una visión muy, muy particular, y que se centra sobre todo en el carlismo como un movimiento fanático, donde habla de las fechorías del cura Santa Cruz, las terribles batallas de Bárzuza y Lácar, e incluso las atrocidades del cabecilla Félix Domingo Rosa Samaniego, y todo esto en parte para desprestigiar esa visión modernista, decadentista, simbolista, idealizante de su coetáneo Valle Inclán. En la sala 5, mientras tanto, todavía no, exploramos con el uso de mapas, grabados, objetos de guerra, la terrible realidad de la Segunda Guerra Carlista, tal y como nos lo cuentan Unamuno, Baroja y Valle Inclán. Otra vez, las fechorías del Círculo de Santa Cruz, las batallas, las atrocidades. Porque yo creo que cada uno de estos escritores, aun sí, como Valle Inclán, tenían una visión bastante romántica de lo que es la guerra, cada uno de ellos, al final, documenta la violencia, el sufrimiento de la guerra. Y yo creo que de forma muy responsable y muy ética tenemos en cada una de estas novelas, Paz en la Guerra sobre todo, pero también Sonata de Invierno y Zalakain el aventurero, un sentido de la pérdida que fue la Segunda Guerra Carlista y todas las guerras carlistas sobre todo, todas las guerras civiles sobre todo. Finalmente, en la sala 6, presididos por este magnífico busto de Unamuno hecho por Moisés de Huerta, exploramos el viaje filosófico y conceptual que hace Miguel de Unamuno por los orígenes e íntimo sentido del carlismo. Y no se puede expresar la felicidad, la alegría que me entró al ver llegar este busto a esta sala, porque de repente una sala que es bastante conceptual, es la más filosófica de toda la exposición, de repente tuvo sentido, porque realmente al tener el busto de Unamuno en el centro de esta sala, todos los paneles realmente parecen pensamientos suyos, lo cual es lo que he intentado hacer. Entonces yo creo que esta es para mí una de las grandes joyas también de la exposición. Bueno, pasando ahora a la segunda parte de la exposición, quiero decir que con las 5 novelas tenemos distintas formas y formas completamente opuestas de concebir el carlismo. Yo elegí adrede 5 novelas de mucha calidad, pero 5 novelas que daban una visión muy distinta de su objeto de estudio. Por un lado, 2, la novela de Galdós y la novela de Baroja, con una visión muy crítica hacia el carlismo, escritas por liberales o liberales anarquizantes en ese momento, en el caso de Baroja, y a pesar de sus sutilezas, dándonos a entender que ya está bien que se caduque, que termine este movimiento, que para ellos había causado las guerras de los años 30 y 70 del siglo XIX. Por otro lado, quería tener también la voz opuesta, la voz sobre todo de Pereda, como veremos ahora,
carlista él, tradicionalista él, y también de Valle Inclán, carlista también, muy a su manera, pero carlista. Y luego la voz de Miguel de Unamuno, que es una voz que viaja entre los dos mundos, la voz de un liberal que realmente tomaba muy en serio el carlismo como movimiento popular. Y para darles una idea de los contrastes, voy a hablar un momento de la obra del carlista Valle Inclán y del liberal Pío Baroja, para enseñar algunos de los contrastes entre estas dos visiones de un carlista y un liberal. Para Valle Inclán, el carlismo representaba una reacción estetizante y medievalizante frente a las fealdades del mundo moderno, como he dicho antes. El mundo moderno de la sociedad burguesa, la sociedad de masas, la industrialización. Y como dice el personaje central de Sonata de Invierno, el Marqués de Bradomín, dice lo siguiente, que nos puede chocar, pero nos da una idea de quién es como personaje y la relación de él y de su creador con el carlismo. Dice el Marqués de Bradomín: yo sentí alzarse dentro de mí el ánimo guerrero, despótico y feudal. Este noble ánimo atávico que, haciéndome un hombre de otros tiempos, hizo en estos mi desgracia. Yo siento también que el horror es bello y amo la púrpura gloriosa de la sangre y el saqueo de los pueblos y a los viejos soldados crueles. El Marqués de Bradomín ama el carlismo precisamente porque le da derechos como aristócrata a actuar como en tiempos medievales, pero también celebra el carlismo precisamente porque es un movimiento caduco, pretérito. Él se siente viejo, está a punto de morir, él cree, está perdiendo sus poderes, sus fuerzas como seductor sexual, y entonces se celebra la idea de aliarse con un movimiento que también está en vías de extinción, tal y como lo ve él. Y él dice hacia el final de la novela las siguientes palabras que nos ayudan a entender su visión del carlismo. Dice: yo hallé siempre más bella la majestad caída que sentada en el trono, y fui defensor de la tradición por estética. El carlismo tiene para mí el encanto solemne de las grandes catedrales, y aún en los tiempos de la guerra me hubiera contentado con que lo declarasen monumento nacional. Yendo al otro extremo, mientras tanto, para Baroja el carlismo es un movimiento clerical, de fanáticos, como se ve en la descripción que en Zalacaín el aventurero hace Baroja de un veterano carlista que en su posada en Estella le saca quicio a Martín Zalacaín con sus historias violentas de la Primera Guerra Carlista, especialmente su participación, la participación de este viejo carlista en la masacre de 10 o 12 soldados liberales en la Primera Guerra Carlista, que estaban simplemente lavando su ropa en el río. Pero Baroja es más sutil. A pesar de ese anticarlismo visceral, hay una sutileza en esta novela que señala las ironías de la historia. Y cuando llegamos al final de la novela y vemos al mismo Martín Zalacaín haciendo de guía para el ejército liberal en la última batalla de la guerra carlista cerca de Zugarramurdi, lo que vemos es que él hace lo mismo que ese viejo carlista que le había dado asco en Estella. Él lleva al batallón liberal hacia un punto donde hay 10 o 12 soldados carlistas que están a punto de ser masacrados, de la misma forma en que los soldados liberales en la Primera Guerra Carlista habían sido masacrados por los carlistas. O sea, yo creo que ese toque irónico, típico de una novela picaresca, me recuerda mucho las ironías del final del Lazarillo de Tormes, enseña esa sagacidad de Baroja, que a pesar de ser anticarlista, ve que hay violencia en los dos lados. Mientras que Valle Inclán y Baroja ven el carlismo como un movimiento pretérito, Pereda y Unamuno, cada uno a su manera, lo ven como una fuerza aún viva y aún vigente. Y esto para mí ha sido uno de los descubrimientos más interesantes de la exposición. La búsqueda por parte de Pereda en Peñas Arriba de lo que se puede llamar un carlismo popular
y por parte de Unamuno en Paz en la Guerra, de lo que él llama un carlismo intrahistórico. En esta última parte de la conferencia voy a centrarme en estas dos novelas y en estos dos puntos. Entonces empezamos con este señor, con José María de Pereda y su novela Peñas Arriba. Espero que me perdone un momento, les voy a recordar un poco la trama de la novela para explicar mi lectura de la novela. La trama de esta novela perediana se centra en el viaje que hacia 1872 y a instancias de su tío don Celso realiza un joven madrileño culto y cosmopolita y probablemente liberal, Marcelo, al ficticio pueblo de Tablanca, en la montaña cántabra. Don Celso, su tío, que es un hombre ya mayor y sin descendencia, y desea convertir en Marcelo en su sucesor como señor patriarcal del pueblo. Y la novela describe la gradual y feliz adaptación de Marcelo a su nuevo ambiente provinciano y rural. A lo largo de sus primeros meses en Tablanca, Marcelo participa en una serie de aventuras que revelan la valentía altruista y solidaria de sus habitantes. Y a través de sus discusiones con don Celso y sus encuentros de los señores de otros pueblos de la zona, Marcelo se va dando cuenta de la importancia del papel del señor patriarcal para las comunidades tradicionalistas como Tablanca. Y convencido de la autenticidad de su nuevo sentido de pertenencia y de deber, Marcelo termina aceptando su papel como el nuevo señor del pueblo. Peñas Arriba, una de las cumbres del costumbrismo novelístico, y España es el país de este género costumbrista maravilloso y muchas veces poco apreciado, Peñas Arriba consiste en una serie de cuadros de lugares, costumbres, aventuras y personajes enlazados entre sí por la narración que hace el personaje central, Marcelo, de su lenta adaptación al nuevo entorno de Tablanca. Las descripciones del mundo natural y rural incluidas en la novela son de índole profundamente romántica, mientras las de los habitantes locales hacen hincapié en las características típicas de su región y clase. Son tipos más que personajes en ese sentido. Esta poderosa capacidad descriptiva típica de las novelas costumbristas es lo que permite que Peñas Arriba ofrezca una clara representación de la cosmovisión y valores del carlismo o tradicionalismo español de finales del siglo XIX. Es por eso, por lo menos lo veo yo, quizá la novela carlista por antonomasia, no porque abunde en descripciones filosóficas acerca del carlismo en sí, la palabra carlismo brilla por su esencia en la novela, sino porque se centra en el carlismo y el tradicionalismo como una experiencia vivida y antropológica. Como la mayoría de los novelistas costumbristas, Pereda actúa cual etnógrafo pionero que observa, describe, analiza y celebra las formas y prácticas culturales de su región natal. En Peñas Arriba, el narrador Marcelo observa el ritmo de los días, semanas, meses y estaciones del año y sus efectos sobre la vida del pueblo de Tudanca. Reproduce el dialecto de los habitantes y describe sus casas e indumentaria, el mundo laboral masculino y el femenino con sus correspondientes aperos, utensilios y herramientas. Cuando llega al pueblo, Marcela solo ve monotonía y repetición en las vidas de los habitantes de Tablanca, aunque gradualmente, como buen antropólogo, avant la lettre, va conociendo los ritos religiosos y populares que les dotan de estructura y de sentido. Marcelo se refiere a la Iglesia como el auténtico pastor del pueblo, porque no habla de la Iglesia como institución, sino habla del párroco, don Sabas, y la involucración del cura con las vidas cotidianas de sus feligreses. Además, en las últimas páginas de la novela, Marcelo, ya nuevo señor del pueblo, presencia la alegría de la fiesta anual del Prau Concejo, una verdadera fiesta tanto del trabajo como de la tierra en común, que, libre de la especulación liberal, pertenece al pueblo entero, proporcionando a todos los habitantes una fuente de riqueza amenazada por las reformas liberales.
Cada observación y experiencia de Marcelo forma parte de su larga educación espiritual y moral como futuro señor de Tudanca y sirve para revelarle la central importancia para el pueblo y su comarca del concepto de comunidad cristiana y patriarcal. Marcelo comienza a entender la íntima dinámica de tal concepto al hablar con el médico Neluco, quien le explica que la comunidad de Tablanca es similar a un organismo humano, compuesto de un cuerpo que representa al pueblo y de una cabeza que simboliza al Señor y a su casona. Neluco subraya que ninguna de las dos partes puede existir sin la otra. Si se corta la cabeza, el cuerpo pierde su unidad y su solidaridad, quedando expuesto a nuevas formas de organización social basadas más en el dinero, los favores y la política divisoria de partidos que en el espíritu de ayuda mutua y de caridad cristiana que caracteriza a la comunidad de Tablanca. A lo largo de la novela, Marcelo oye hablar de varios pueblos de la misma región que han perdido a su señor y que como consecuencia se han visto expuestos a la explotación inescrupulosa de políticos especuladores. Unos señores locales, el señor de Provedaño, se refiere a esta explotación como el mal nuevo que viene de fuera y que se ve representado sobre todo por los intereses materialistas de la política liberal y por un Estado centralista y omnipresente y omnipotente. Dice, tómate, dirigiéndose retóricamente al Estado central, tómate en el concepto que más te plazca lo que en buena y estricta justicia te debemos en nuestra pobreza para levantar las cargas comunes de la patria. Pero déjanos lo demás para hacer de ello lo que mejor nos parezca. Déjanos nuestros bienes comunales, nuestras sabias ordenanzas, nuestros tradicionales y libres consejos, en fin, y diciéndolo a la moda del día, nuestra autonomía municipal. Palabras del señor de Provedaño. Tal es la visión tradicional, patriarcal, municipalista, regionalista y fuerista que va emergiendo en las páginas de Peñas Arriba y que Marcelo abraza al final de la novela como antídoto al mal nuevo que corroe a las ciudades y al cuerpo de la nación. No obstante, a pesar de este intento de enseñarnos con ejemplos de una comunidad, no de forma ideológica, sino de forma antropológica, este carlismo, al situar la acción en una remota comunidad rural protegida únicamente por sus altas montañas de la influencia maligna del mundo exterior, la novela parece también reconocer la vulnerabilidad de su propia cosmovisión. Esta vulnerabilidad me parece ser la nota principal de esta novela, sobrecogedora. Y no hay mejor novela para mí para entender el carlismo popular, tal y como lo entiende Pereda. No el carlismo de las guerras, no el carlismo del trono y el altar, no el carlismo incluso del rey. No hay mención aquí a la cuestión dinástica, sino al carlismo como una realidad vivida, idealizada, sin ninguna duda. Hay muchas dudas cuando lees la novela si realmente la vida puede ser así, pero es una forma, un intento de convencernos de que hay una razón antropológica y cultural para tomar el carlismo en serio. Pasando finalmente a Unamuno y su novela Paz en la Guerra. Peñas Arriba nos introduce en la idea de un carlismo antropológico o popular, como lo llamo yo, y anuncia intentos mucho más recientes de entender el carlismo desde el punto de vista antropológico. Y aquí me refiero a un libro que todavía no se ha traducido al español, pero me parece que se debería hacerlo, que es de un amigo de esta casa, Jeremy McClancy, que se llama The Decline of Carlism, la decadencia del carlismo, de 2000, que es un estudio antropológico del carlismo en Cirauqui en los años 80 del siglo pasado. O sea, Jeremy pasó un año viviendo en Cirauqui, observando las formas de ser de ese pueblo y ofreciéndonos un estudio antropológico del carlismo de finales del siglo XX. Entonces, recomiendo que algún día se traduzca al español, porque me parece que es un estudio realmente importante, sobre todo para esta región, para Navarra.
Entonces, mientras Peñas Arriba nos introduce en la idea de un carlismo que llamo yo antropológico popular, Paz en la guerra de Unamuno, además de ser una novela histórica, es también, a semejanza de Guerra y Paz de León Tolstoy, una novela filosófica que contiene pequeños ensayos políticos y filosóficos centrados en la cuestión del íntimo sentido del carlismo intrahistórico y de su papel en la creación de una identidad vasca y española. La visión que surge de esta mente privilegiada, que surge de Paz en la guerra, aduce que la identidad del País Vasco consta en realidad del íntimo conflicto entre el carlismo del señoría de Vizcaya y el liberalismo representado para Unamuno por su Bilbao natal. Para Unamuno, la identidad de su País Vasco no está en ninguno de los dos lados, está en los dos lados y sobre todo en el conflicto entre los dos. Años más tarde, en su discurso de enero de 1924 en la Sociedad El Sitio de Bilbao, la Casa del Liberalismo en Bilbao, Unamuno manifestó que desde tiempos medievales lo que él llama el instinto aldeano, el instinto del hombre que sirve o es criado del señor de la tierra, del que está pegado al terruño, el cual es un instinto en cierto modo igualitario, dice, a las veces demagógico, no democrático, pero desde luego no liberal, que este espíritu ha entrado en conflicto desde tiempos medievales con el espíritu comercial, cosmopolita e individualista de villas y ciudades como Bilbao. Para Unamuno, las guerras carlistas del siglo XIX no han sido otra cosa que la continuación de tal conflicto entre dos cosmovisiones radicalmente enfrentadas. En este discurso, la Sociedad El Sitio, pronunciado al comienzo de la dictadura del general Miguel I de Rivera y justo antes del exilio del mismo Unamuno, don Miguel no duda en proclamar sus propias convicciones liberales, consistentes en una defensa de la libertad de conciencia en los derechos individuales que él asocia con el espíritu cosmopolita de su ciudad natal. Pero declara también, no obstante, que toda la historia del País Vasco, e incluso la de España, depende del continuo conflicto entre la cosmovisión individualista, representada por el liberalismo, y la colectivista e igualitaria del tradicionalismo carlista del siglo XIX. En Paz en la guerra, Unamuno trata esta cuestión a través del personaje semi-autobiográfico de Pachico Zabalbilde. Al final de la novela, este amigo bilbaíno del protagonista, Ignacio Iturriondo, que se ha mantenido al margen de las luchas políticas, sube al monte, en Vizcaya, y en un momento de epifanía visiona una nueva relación entre paz y guerra, en la que la guerra como conflicto armado se transmuta en una guerra de palabras, capaz de revitalizar el cuerpo colectivo y político de la nación. Pachico parece estar dando voz aquí al nuevo programa intelectual del propio Unamuno, consistente en canalizar los ideales representados tanto por el carlismo popular como por el liberalismo para entablar un debate entre ellos y transformar así las guerras bélicas del siglo XIX en conflictos dialécticos del siglo XX. Eso para mí, en ese libro que ha mencionado Iñaki, he intentado enseñarlo, eso es la clave de la política unamuniana, eso de canalizar los distintos impulsos, sobre todo carlista, liberal, hasta cierto punto socialista del siglo XIX, canalizarlos y convertirlos en luchas políticas, luchas dialécticas. En la novela, Unamuno trata también la cuestión del futuro del carlismo en sí, concretamente la desintegración del viejo carlismo doctrinario y su transformación después de 1876 en otros movimientos políticos y culturales afines. Y en uno de los pequeños ensayos que él mete en la novela, hacia el final de la novela, justo al final de la Segunda Guerra Carlista de 1876, la voz narrativa, que se parece mucho a la voz de Unamuno en sus ensayos, dice lo siguiente: del viejo fondo de la comunión carlista, nutrido de mera lealtad, de lealtad por la lealtad misma,
de terco apego a una tradición indefinible e indefinida, iniciábase ya el desprendimiento por diferenciación de algunos de sus elementos componentes. De un lado, la aspiración en una política íntegra, exclusivamente católica, la escuela libresca del racionalismo católico con olor a tinta de imprenta, engendro de la razón raciocinante y meramente discursiva, escuela jacobina que no pasa de ser un momento de liberalismo por ella execrado. Uno de aquellos momentos en que se niega a sí mismo, afirmándose al negarse. Aquí, con esta retórica, se está refiriendo al intento de crear un partido carlista después de 1876, paradójicamente dentro del sistema liberal de la Restauración alfonsina. Del otro lado, añade Unamuno, el natural acomodo a las circunstancias, y de otro, el regionalismo exclusivista y ciego a toda visión amplia, a todo lo que del horizonte natural traspase. Aquí en estas palabras se nota el prejuicio liberal del intelectual Unamuno, pero es un intento bastante temprano de entender en qué se había convertido el carlismo como fuerza política. Porque con estas severas y despectivas palabras, Unamuno critica tanto la divisiva propuesta de proseguir una política carlista dentro del sistema liberal de la Restauración, como por otra parte también la reacción de algunos carlistas que con la abolición de los fueros por parte de los liberales victoriosos en 1876 transformaron su lema de Dios, patria y rey en el de Dios y fueros, requiriendo lo que Unamuno llama la unión de los vasco-navarros todos. La oposición unamuniana a esta segunda tendencia contiene raíces muy personales. En los años 80 y 90 del siglo XIX, Unamuno fue rechazando poco a poco las aspiraciones fueristas que él mismo había albergado en su adolescencia, considerándolas más románticas y literarias que reales, para acabar enfrentándose tanto al fuerismo vasco-navarro como a los nacientes vizcaitarrismo y navarrismo, llegando incluso, como sabemos todos, a enemistarse con el periódico fuerista Lauburo, además de hacerlo también, claro, con Sabino Arana, quien por su parte iba trazando su propio camino ideológico desde el carlismo hacia el nacionalismo vasco. En Paz en la Guerra, Unamuno asocia tales movimientos con, y le cito, las corrientes étnicas que sacuden a toda Europa y espera que tal diferenciación étnica permita el futuro libre agrupamiento de todos los pueblos en lo que llama la gran familia humana. Pero, y con esto concluyo, mientras Unamuno desdeña los movimientos políticos surgidos del carlismo tras 1876, el escritor vasco ofrece también una visión más positiva del futuro del carlismo popular. Esto es el carlismo como realidad antropológica. Al tiempo que preparaba su novela Paz en la Guerra, Unamuno publicó su primera obra ensayística en torno al casticismo, de 1895, donde dio a luz probablemente a su idea más famosa, su concepto más famoso, el de la intrahistoria. Usando una metáfora marina, Unamuno dilucida que la historia se ve formada tanto por las olas de la superficie, que simbolizan los grandes acontecimientos narrados a diario por los periódicos, como por el fondo del mar, que representa la vida silenciosa de los millones de hombres y mujeres que forman lo que él llama el pueblo intrahistórico, y que dan expresión a las tradiciones y valores vivientes de la nación. En este contexto, Unamuno caracteriza el carlismo popular, y le cito, como un irrumpir de lo intrahistórico en la historia, añadiendo que hay que mirar más allá de los programas y doctrinas con que los líderes del carlismo lo habían encasillado para poder apreciar la verdadera naturaleza del carlismo intrahistórico, que él describe de esta forma tan sorprendente. Dice del carlismo intrahistórico que es aquel empuje profundamente laico, democrático, se contradice a sí mismo, y popular, aquella protesta contra todo mandarinato, todo intelectualismo, todo jacobinismo, todo charlamentarismo,
contra todo aristocratismo y centralización unificadora. Son palabras sorprendentes, aunque riman con la visión del carlismo ofrecida por otros escritores liberales o incluso de izquierdas, como los mismos Marx y Engels, porque uno está viendo en el carlismo popular algunas de las cosas que también vieron los padres del comunismo moderno, como por ejemplo un movimiento comunitario, donde era más importante la igualdad que la libertad, por ejemplo. Un movimiento comunitario que defendía la tierra en común contra las reformas liberales, la centralización liberal, que defendía las leyes, los fueros locales contra las leyes impuestas desde Madrid. Pero también añade algo muy suyo, muy contradictorio, muy paradójico, muy polémico, diciendo que el carlismo popular, según él, también es profundamente laico, democrático, que realmente rima un poco con lo que decía Pereda. Sí hay un señor ahí arriba controlándonos, pero los demás somos supuestamente iguales, viviendo en esas comunidades aisladas del mundo y rigiéndonos a nosotros mismos. Es una visión polémica, es una visión que hay que trabajar. Aquí hay una tesis doctoral para alguien, coger estas palabras y indagar en lo que quiere decir Unamuno, porque Unamuno nunca llegó a explicarnos lo que él significaba con estas palabras. Pero lo que sí sabemos es que en su nueva labor como animador y canalizador de los vivos valores, tanto del liberalismo como del carlismo, Unamuno nos da una idea clara de lo que para él puede significar el carlismo en su estado más primitivo y popular. Él pasó el resto de su vida intentando cuadrar el círculo. ¿Cómo podemos casar la igualdad con la libertad? Realmente es una de sus grandes preocupaciones como pensador político. Yo creo que veía en el carlismo y el liberalismo el ejemplo vivo y reciente, en el caso español, de las dos tendencias. A diferencia de Galdós, Valle Inclán y Baroja, quienes cada uno a su manera entienden el carlismo como un fenómeno gastado, pretérito del pasado, Unamuno, coincidiendo en ese sentido con Pereda, subraya el vigor y la vigencia de ciertos valores del carlismo popular, no de todos, ciertos. Muy bien. Así pues, además de su excelente valor como documento histórico, Paz en la Guerra nos ofrece también una nueva forma intrahistórica, además de antropológica, de comprender el carlismo tanto de ayer como el actual. Y quizá sea esta la aportación más importante de esta exposición temporal a la labor permanente de un museo, este museo, dedicado no solamente al estudio del carlismo, sino del pasado, presente y futuro de Navarra, el País Vasco y España. Muchas gracias. Espero que haya dejado tiempo. Hombre, sí. Ramón, sí. A un alemán no le haría esta pregunta, pero usted como buen inglés, Tomás Moro... Mal inglés, buen galés. ¿Perdón? Tomás Moro, Sí. siglos más tarde, hubiese sido carlista. Muy bueno. Es interesante trasplantar a gente de una cultura a otra, un país a otra, una época a otra. Es muy difícil saberlo, pero lo que usted está diciendo me parece muy interesante porque Tomás Moro vivió en un momento de cambio muy distinto a los cambios liberales del siglo XIX, pero que tenía algo en común, en el sentido de que con la corte de Enrique VIII, pues empezó a salir una nueva clase media, ¿no? Y que tenía un deseo de crear una nación comercial, un imperio comercialista, entonces, y que introducía también las ideas modernas de la época, iba creando la idea de la nación moderna.
Y Tomás Moro, en cierto sentido, reaccionó desde su catolicismo en contra de eso. Pero a la vez, Tomás Moro era un hombre del Renacimiento, ¿no? Un hombre también de ideas muy modernas, de un catolicismo también muy abierto, un catolicismo reformista en cierto sentido. Y la gran paradoja, la gran tragedia de Inglaterra es que matasen a su gran intelectual de la época. Un hombre que podría haber sido un puente entre un catolicismo duro y un catolicismo más blando. Igual al haber conseguido esto no tendríamos hoy en día Brexit, que es otro tema, pero casi mejor no entrar en ello porque pero muy interesante, esos paralelos entre distintos momentos históricos es muy, muy interesante. Yo no sé, viendo los curas que salen en las novelas, y claro, hay que tener cuidado con las novelas, pero veo a Tomás Moro muy, muy incómodo entre los obispos que salen en la corte de Estella, tanto en Sonata de Invierno como en otras novelas, porque era un espíritu inquieto, ¿no? Un espíritu no de dogma, un espíritu más abierto en ese sentido. No estoy diciendo que no hubiera obispos y curas carlistas así, pero por lo menos los que salen en las novelas, estas novelas, no son del espíritu de Tomás Moro en ese sentido. Pero muy interesante, hermano. Muchas gracias por la pregunta. Nada, me gustaría, si es posible, que dieras unas pinceladas sobre esa contraposición entre Peñas Arriba y Doña Perfecta, porque digamos que la exposición tiene bastante razón de ser. Sí. Y bueno, como ya no conozco el final de la historia, sí, sí, te gusta. Vale. Muchas gracias. No he hablado casi nada de Galdós y debería hacerlo porque es el mejor novelista europeo de su época, sin ninguna duda. Y tienes razón, simplemente no he tenido tiempo para tocar todos los temas, pero sí, hay una relación muy, muy interesante entre la novela Doña Perfecta de Galdós y la novela Peñas Arriba de Pereda. Y es un paralelismo que no se ha visto suficientemente en la crítica literaria. Lo que sabemos es que Galdós era un liberal, conservador pero liberal, y Pereda un carlista tradicionalista, pero eran muy, muy amigos. Eso es lo que me gusta mucho en Galdós, siempre ese espíritu, y también en Pereda, ese espíritu de amistad que trasciende las diferencias ideológicas. Entonces, la historia es que cuando Galdós sacó Doña Perfecta en 1876 y al año siguiente la novela Gloria, las dos novelas con una visión muy crítica hacia el carlismo, sobre el carlismo rural sobre todo, pues Pereda, como buen carlista y sobre todo, claro, después de la derrota del carlismo en 1876, se quedó escocido, se puede decir, ¿no? Y en parte animado por su gran amigo y el gran intelectual de la época, Marcelino Menéndez Pelayo, que le dijo: oiga, usted tiene que poner sus dotes novelísticas al servicio de la causa. En parte gracias a eso hizo una serie de novelas, escribió una serie de novelas Pereda, que eran contestaciones a Galdós. Y muchas veces la crítica dice que la novela de tal palo, tal astilla es contestación a la gloria de Galdós, y no hay ninguna duda. Pero yo creo que el paralelismo entre Peñas Arriba y Doña Perfecta es mucho, mucho más fuerte. O sea, la contestación de Pereda a esta novela de Galdós es Peñas Arriba, porque cuenta la misma historia de un liberal, de un joven liberal de Madrid, hacia justo antes de empezar la Segunda Guerra Carlista. Tienen casi la misma edad en las dos novelas, y los dos personajes van por primera vez al pueblo de sus padres para encontrarse en un caso, el caso de la novela de Galdós, con su tía, en el caso de Doña Perfecta con el tío. Tanto la tía como el tío, la tía galdosiana como el tío perediano, tienen el deseo de que su sobrino de alguna forma ayude a continuar la estirpe,
casándose en el caso de Galdós con la hija de Doña Perfecta y en el caso de Don Celso simplemente aceptando la empresa de convertirse en el señor del pueblo. Entonces no hay contestación más clara en la estructura de la novela, en la trama, en los personajes. Es evidente que 2 décadas más tarde, Pereda, en su gran trabajo, en su obra maestra, está por fin contestando a su gran amigo, diciéndole a Galdós: vale, te has pasado. Que el carlismo no es así. El carlismo que nos das en Doña Perfecta, que es tan trasnochado y tan fanático y tan inflexible, no es así. Te voy a dar una versión de una comunidad carlista que enseña lo que es formar parte de esta comunidad, lo que es vivir en la naturaleza, vivir en solidaridad con tus vecinos, vivir en consonancia con los valores católicos tradicionales, en celebrar la vida provinciana. Entonces, para mí, es casi un calco, pero de signo opuesto en ese sentido, a esta novela que yo creo que hay que leer. La novela de Pereda realmente es una novela muy poco leída hoy en día y es un clásico. Para mí es la mejor novela costumbrista, y el costumbrismo, como he dicho antes, es una de las muchas invenciones del genio español. Es una maravilla. De hecho, podría añadir, pero eso es para otra charla también, el costumbrismo en Unamuno, que también empieza escribiendo bajo el signo en parte, y gracias por esto, de Arturo Campión y también de Trueba, los grandes novelistas de la época, y con una nota costumbrista que también persiste en Paz en la Guerra. Una cosa que me descubrió Iñaki, se lo agradezco, es que Unamuno, de joven, aprendió a pintar con el pintor Lecuona, también carlista y también pintor costumbrista. Y arriba hay un cuadro que él copió de su maestro, Lecuona. Yo creo que Unamuno incorpora el costumbrismo en Paz en la Guerra porque ha entendido una cosa muy importante sobre el costumbrismo. Y eso lo enseñó un gran amigo de esta casa y un grandísimo estudioso de Unamuno, que es John Juaristi, en un trabajo sobre Paz en la Guerra que hizo hace unos años. Él enseña que Unamuno aprendió la idea de intrahistoria, o la idea del Volksgeist, el espíritu del pueblo, que es la idea filosófica que está detrás de la intrahistoria, no tanto en Herder, en Hegel, en los filósofos alemanes, que también, pero sobre todo en las novelas costumbristas que iba leyendo en 1878, 1880, porque esos costumbristas como Lecuona en arte y como Trueba en la novela, ya estaban sacando esa idea del espíritu del pueblo, el espíritu del lugar, el espíritu que caracteriza una región y que es distinto al espíritu de otra región. Entonces, una de las cosas que he querido hacer en la exposición es un poco sacar esas continuidades y diferencias entre las novelas, ¿no? En la cuestión estilística, la cuestión de género y además la cuestión ideológica. Pero gracias, me paro aquí porque si no hablo toda la noche. ¿Alguna pregunta más? Yo una muy breve. Sí, sí. Muy breve. No sé si es una pregunta o una reflexión sobre una cosa que has hecho, que has dicho al principio. Y yo te veo muy preocupado con el Brexit. Sí. Porque todo el mundo, como Galdós, en su época estaba muy preocupado con el carlismo. Yeah. Y a la vez, o sea, en estos momentos que hay unos problemas, todo el mundo toma una opción, la argumenta, etc. Pero has dicho que, bueno, pues el Brexit se va a hacer y ahora lo que hay que hacer es entenderlo. Yeah. Este es el tema que quizás con estas novelas hay una aproximación, pero efectivamente no hay una posición, diríamos, de los literatos, aunque están muy bien documentados, de querer entrar a comprender el carlismo, excepto, como has dicho ahora, Sí. y eso yo creo que es interesante. Sí. O sea, que ahora sobre el Brexit pueden escribir euroescépticos, Sí. habrá uno que escribe una novela, Sí. otro europeísta, otro tal, otro cual. Sí. Efectivamente, y esto se leerá, tendría unos años. Sí. El tema, aparte
que sean buenas novelas, el tema va a ser entender por qué hay un sector amplísimo de sector teatral. Y esto es el mismo tema. Completamente. Porque claro, aquí decir que, como decía la dos, estos son fanáticos, son de Baroja, estos están bajo la férula de los frailes que no nos dan más enfermedades, sí, venéreas, todo este tipo de cosas, es un aspaviento barojiano. Porque si no nos explica que haya un movimiento tan largo. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces yo creo que el Brexit este es un gran tema, ¿no? Sí. ¿Por qué? Me encanta el comentario y me parece que es muy atinado. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba haciendo la carrera, tuvimos un lector, un novelista español que se llama José Luis Jiménez Fontín, y me acuerdo que estábamos hablando de Baroja, Azorín y esta generación de escritores, y él me dijo de repente, oye, ¿por qué no ha habido una generación del 98 en Inglaterra, después de la pérdida del imperio? Y yo creo que, bueno, primero, yo no creo en esa idea de la generación del 98, es muy cuestionable esa idea, pero es una pregunta interesante. En realidad sí que ha habido, porque hay muchas novelas sobre la decadencia británica, etc. Pero yo creo que psicológicamente, una cosa que mi reacción anoche, bueno, fue de horror frente a lo que ha pasado, porque yo soy plenamente europeo, no entiendo Gran Bretaña fuera de Europa, de la Unión Europea, no tiene sentido. Pero por otro lado hubo como una cosa que decía, pues, bueno, si va a ser realidad, y va a ser realidad, ahora va a pasar, estoy seguro, no hay ninguna duda. Si va a pasar, entonces hay que empezar una labor. Y además los políticos llevan tiempo diciéndolo, hay que entender las razones por las cuales, sobre todo los votantes laboristas de partes muy pobres del país, están votando a favor del Partido Conservador. Esa es una incógnita, pero ahora hay que preguntar estas cosas. Y lo que has dicho me parece muy, muy interesante, que un poco como hay siempre y va a seguir existiendo reacciones barojianas frente a esta cuestión, que los del Brexit son unos tontos, que no entienden nada, que son no sé qué. También van a haber, espero, unos que digan, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Y lo digo desde un punto de vista muy urgente, porque yo nunca he conocido a mi país tan dividido. Y además dividido casi por en medio, de 50% y 50%. Y esa división, que me recuerda divisiones de aquí, de España, mucho más, claro, violentas. Yo espero que la nuestra no se convierta en guerra, pero yo creo que son momentos graves en la historia, en que hay que respirar y hay que pensar cuáles son las causas de raíz, ¿no?, que nos han llevado a este punto, y entender el miedo a la modernidad, a la globalización. También entender que hay buenas razones para sentir ese miedo frente a los cambios que están pasando en el mundo. Y luego pensar qué hacer con ese miedo, porque el miedo, claro, es una de las cosas más destructivas que hay. ¿Qué hacer con eso para poder salir de esta división tan trágica? Sí. Pero muchas gracias. Yo creo que aquí hay un tema muy interesante para otra tesis doctoral, pero yo creo más bien para una serie de novelas y ensayos para los años venideros. Pero lo que vamos a necesitar en Gran Bretaña, sobre todo, es Europa, más que nunca. Más que nunca. Pues muchísimas gracias, y sobre todo por venir aquí un viernes a estas horas, con el río que no nos ha inundado, pero estamos esperando ese golpe de efecto, Silvia, pero no nos ha llegado. Pero muchísimas gracias por venir y espero que disfruten de la exposición. Y muchas gracias sobre todo a todos los presentes y los del museo y Susana también, porque realmente ha sido una oportunidad magnífica para hacer una cosa para mí insólita, pero que me está llenando. Gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.